Detrás de las risas, detrás de las icónicas travesuras de Cantinflas, había un hombre cuya vida personal estuvo llena de pasión, desamor y escándalos. En este video, te llevamos a través de las historias ocultas de Cantinflas y las mujeres que dieron forma a su mundo. Sigue viendo para conocer más sobre los amores, controversias y viajes emocionales que definieron al hombre detrás del querido personaje. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Ahora, déjame contarte una historia que comienza en el vibrante corazón de la Ciudad de México, en un barrio llamado Santa María la Redonda. Aquí, entre las calles empedradas y los mercados bulliciosos, nació un niño llamado Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, en una familia de recursos modestos. Era uno de 8 hermanos, criado por un padre trabajador, Pedro Moreno, que trabajaba como cartero, y una madre amorosa, Soledad Reyes. Soledad había pertenecido a una familia adinerada, pero su decisión de casarse por amor y no por estatus la llevó a ser desheredada. A pesar de sus dificultades, la familia Moreno permaneció unida, y el joven Mario creció rodeado por la energía de Tepito, un barrio famoso por su garra, resistencia y personajes más grandes que la vida misma. Desde temprana edad, Mario mostró un encanto y agudeza innegables. La vida en Tepito no era fácil, pero fue allí donde desarrolló la astucia callejera y la rapidez mental que más tarde serían sus señas de identidad. Enfrentó los desafíos de frente, convirtiendo los obstáculos en oportunidades, una habilidad que le sería muy útil en los años por venir. A medida que Mario crecía, se sintió atraído por el mundo del entretenimiento, el colorido y caótico mundo de las carpas, donde los artistas viajaban para cautivar a las audiencias con humor, acrobacias y música. Le ofreció un espacio único para experimentar con su persona cómica. Para proteger la reputación de su familia, pues estar en el mundo del espectáculo se veía como una carrera poco respetable, adoptó el nombre Cantinflas, un pseudónimo juguetón y sin sentido. En su última entrevista televisiva en 1992, Mario reveló que el nombre era una invención para evitar que sus padres descubrieran su pasión secreta. En estas carpas, Mario comenzó a construir el personaje que más tarde definiría su carrera. Un hombre de origen humilde, de lengua afilada y hablador rápido. Sus actuaciones eran una mezcla de comedia física, juegos de palabras inteligentes y una capacidad entrañable para conectar con el público. Al principio intentó emular a Al Jolson, incorporando el blackface en su acto, pero no pasó mucho tiempo antes de que Mario se diera cuenta de que debía forjar su propia identidad. Se transformó en un personaje exclusivamente mexicano, un hombre pobre pero astuto, con pantalones holgados sujetos por una cuerda, una camisa rasgada y un bigote distintivo. Este personaje resonó profundamente con el público, pues reflejaba las luchas y el espíritu de la clase trabajadora. Para la década de 1930, Mario ya se había convertido en una figura habitual del circuito de carpas en la Ciudad de México, actuando en lugares populares como el Ofelia, el Sotelo y finalmente la Carpa Valentina, donde conocería a la mujer que más tarde sería su esposa. El encanto, el humor y la capacidad de improvisación de Mario lo convirtieron en una estrella en ascenso en estos shows, y sus actuaciones a menudo incluían bailes, acrobacias y cómicas representaciones de diversas profesiones. A medida que su reputación crecía, Mario llamó la atención de Santiago Reacci, un visionario publicista y productor. A mediados de la década de 1930, ambos formaron una sociedad que cambiaría el rumbo de la vida de Mario. Reacci reconoció el potencial de Mario y trabajó incansablemente para producir, dirigir y distribuir películas que mostraran su talento. Mario ya había debutado en el cine en 1936 con No te engañes, corazón, pero la película no logró dejar una impresión duradera. Sin embargo, con la guía de Reacci, todo comenzó a cambiar.
En 1939, Reachi fundó Posa Films, una productora que reunió a Mario, Reachi y al talentoso Miguel M. Delgado. Juntos, desarrollaron el personaje de Cantinflas en la pantalla, y para 1940, Mario logró su primer gran éxito con la película Ahí está el detalle. La frase del título, Ahí está el detalle, se convirtió en una frase célebre sinónimo de Cantinflas y consolidó su lugar como un genio de la comedia. La película fue un éxito rotundo en toda América Latina y más tarde fue reconocida por la revista Somos como una de las mejores películas jamás producidas en México. A medida que su fama crecía, también lo hacía la influencia de Mario. En 1941, protagonizó El gendarme desconocido, donde interpretó a un policía por primera vez. La película marcó una evolución significativa en su personaje, fusionando sus raíces cómicas con un sentido de empoderamiento. La capacidad de Mario para pasar de representar a los desfavorecidos a encarnar figuras de autoridad conectó profundamente con el público y lo hizo querido por las fuerzas policiales de toda América Latina. Mario siguió empujando los límites de su genialidad cómica y en 1941 protagonizó Ni sangre ni arena, una parodia sobre la tauromaquia que batió récords de taquilla en los países de habla hispana. Para ese entonces, su sociedad con Reachi producía una serie de películas de gran éxito, como El Circo, un guiño al The Circus de Charlie Chaplin. A través de estos filmes, Mario cimentó su reputación como la respuesta de México a Chaplin, con un estilo único propio. Para las décadas de 1940 y 1950, Cantinflas estaba en la cima de su fama. Sus películas no solo eran obras maestras cómicas, sino también sutiles comentarios sobre problemas sociales, conectando profundamente con audiencias de todas las clases. La creciente fama de Mario le permitió abogar por causas cercanas a su corazón, como los derechos laborales. Incluso representó a la Asociación Nacional de Actores en negociaciones con el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho, un testamento de su creciente influencia más allá de la pantalla. Sin embargo, el éxito no llegó sin desafíos. A medida que su fama se disparaba, Mario se vio obligado a navegar por las complejidades de equilibrar su visión creativa con las demandas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se mantuvo firme en su compromiso de entretener y elevar a su audiencia. A principios de la década de 1950, Cantinflas ya había consolidado su lugar como el más grande actor cómico de México. Pero sus ambiciones iban mucho más allá de la pantalla grande. El 30 de agosto de 1953, dio el salto al mundo del teatro con su obra Yo Colón, que se estrenó en el icónico Teatro de los Insurgentes. Este no era un teatro cualquiera, era un lugar envuelto en controversia. Anteriormente, se había encargado un mural del famoso artista mexicano Diego Rivera para el teatro. El mural mostraba a Cantinflas representado humorísticamente junto a la Virgen de Guadalupe, la figura religiosa más sagrada de México. Aunque la intención de Rivera era satírica, mezclando la historia social y religiosa de México, la representación desató la indignación de grupos conservadores, incluidos el partido político PAN y la Iglesia Católica, liderada por el arzobispo Luis María Martínez. Acusado de blasfemia, Rivera se vio obligado a modificar el mural, eliminando por completo la imagen de la Virgen. A pesar del escándalo, Cantinflas abrazó su papel en la controversia con el humor y la resiliencia que lo caracterizaban, utilizando el incidente como combustible para su debut teatral. En Yo Colón, Cantinflas reimaginó la historia de Cristóbal Colón con su ingenio y encanto característicos. Interpretando al propio Colón, descubrió América en varias ocasiones, ofreciendo versiones cómicas tanto de hechos históricos como de eventos contemporáneos. Durante los primeros meses de la obra,
Cantinflas introdujo una trama secundaria en la que Colón convencía al rey y la reina de España para financiar su viaje, de modo que su esposa pudiera tomar el timón, equivocarse de rumbo y tropezar con México. A lo largo de la obra, insertó referencias culturales oportunas, descubriendo a celebridades mexicanas icónicas como Jorge Negrete para la reina, quien fue representada como una fanática empedernida. Trágicamente, cuando Jorge Negrete falleció en diciembre de 1953, Cantinflas adaptó el guión, reemplazando a otros queridos artistas mexicanos como Pedro Infante y más tarde Javier Solís, manteniendo la relevancia de la obra y su conexión con la audiencia. Esta capacidad de evolucionar y adaptar su trabajo a los tiempos se convirtió en una característica definitoria de su carrera, demostrando su profundo entendimiento del pulso del público. En 1956, Cantinflas hizo su debut en Hollywood, en la exitosa película Alrededor del Mundo en 80 días. Interpretando al ingenioso criado Passepartout, llevó su encanto al estilo de Chaplin a una audiencia internacional. Su actuación fue tan cautivadora que la revista Variety la elogió como una de las principales contribuciones al éxito de la película. La película recaudó un total de $42 millones en taquilla, una cifra astronómica para la época, equivalente a más de $678 millones hoy en día. El papel de Cantinflas le valió un Globo de Oro como mejor actor en un musical o comedia, y aunque David Niven fue anunciado como el protagonista en los países de habla inglesa, fue Cantinflas quien ocupó el primer lugar en los créditos en América Latina y más allá. Durante un tiempo, incluso fue reconocido como el actor mejor pagado del mundo. Sin embargo, su segunda incursión en Hollywood, Pepe, 1960, no logró replicar el éxito de la primera. A pesar de un reparto estelar que incluía a Frank Sinatra, Judy Garland y Shirley Jones, el humor de la película, profundamente arraigado en el idioma español y la cultura mexicana, no resonó con el público estadounidense. Aunque Cantinflas aún recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación, admitió en una entrevista de 1992 que la barrera del idioma fue el mayor desafío para sus ambiciones en Hollywood. De regreso en México, Cantinflas siguió prosperando. En 1957, protagonizó El Bolero de Raquel, su primera película distribuida en Estados Unidos por Columbia Pictures. Esto marcó el comienzo de una nueva fase en su carrera, ya que colaboró con Columbia en varias películas exitosas, como El Analfabeto, El Padrecito y Su Excelencia. Esta última, una sátira política, mostró el agudo ingenio de Cantinflas al interpretar a un embajador que navega las tensiones de la Guerra Fría. Estas películas consolidaron su reputación no solo como un comediante, sino como un pensador social. A finales de la década de 1960, Cantinflas cambió de rumbo, produciendo una serie de comedias de bajo presupuesto a través de su propia productora, Cantinflas Films. Estos proyectos le dieron mayor control creativo, aunque carecían del brillo de sus obras anteriores. Su última película, El Barrendero, 1982, marcó el fin de una era. El trabajo de Cantinflas a menudo se comparaba con el de Charlie Chaplin, y la admiración era mutua. Ambos usaron su arte para criticar la sociedad y abogar por el desvalido. Películas como El Circo, The Circus, hicieron eco de los trabajos anteriores de Chaplin, mientras que Si yo fuera diputado, If I Were a Congressman, trazaba paralelismos con El gran dictador de Chaplin. Sin embargo, Cantinflas siempre infundió a sus películas una perspectiva exclusivamente mexicana, lo que las convertía en clásicos atemporales. Incluso décadas después, sus películas siguen generando ingresos, con Columbia Pictures reportando millones en ganancias por distribución internacional hasta el año 2000. Mientras las películas de Mario Moreno iluminaban las pantallas de todo el mundo con risas y alegría, su vida personal se desarrollaba como un drama cautivador,
tejido con pasión, tragedia y escándalos. Conocido por millones como Cantinflas, el querido Charlie Chaplin mexicano, fue un símbolo de humor desenfadado y resistencia inquebrantable. Sin embargo, más allá de la mirada de la cámara, su vida contaba una historia muy diferente. Una de amor perdurable, romances prohibidos y corazones rotos devastadores. Fue una narrativa tan rica y compleja que podría rivalizar con los guiones cinematográficos más intrincados, con giros y revelaciones que continúan cautivando. En el centro de la turbulenta saga personal de Mario estaba su gran y duradero amor, Valentina Ivanova. Una bailarina nacida en Moscú, de notable gracia y encanto. El viaje de Valentina a México fue una reinvención. Emigró con su madre y hermanas, Olga y Tamara, en busca de nuevos comienzos, sin saber que el destino pronto entrelazaría su vida con la de un joven actor ambicioso. A principios de la década de 1930, Mario, aún luchando por abrirse camino en las carpas, teatros de carpa, conoció a Valentina en la Carpa Teatro Valentina. Su conexión fue instantánea y transformadora. En 1934, se casaron, y así comenzó una sociedad que definiría gran parte de la vida de Mario. Valentina se convirtió en el pilar de Mario mientras su carrera despegaba. Durante más de 3 décadas, estuvo a su lado a través de las alturas vertiginosas de la fama y los bajos aplastantes de las luchas personales. Tras bambalinas de su brillantez cómica, ella era la fuerza estabilizadora, la que conocía a Mario el hombre, no al mito. Su matrimonio fue un faro de estabilidad en un mundo de imprevisibilidad, pero incluso el amor más firme no está exento de grietas. La fama tuvo un precio, y su unión enfrentó desafíos que pusieron a prueba su vínculo. La mayor prueba llegó en 1966, cuando la tragedia golpeó su hogar. Después de una prolongada y dolorosa batalla contra el cáncer, Valentina falleció, dejando a Mario destrozado. Su muerte fue más que la pérdida de una pareja de vida. Fue la pérdida de su brújula, la mujer que lo había anclado a la realidad. Para Mario Arturo, su joven hijo adoptivo, el dolor fue igualmente profundo. Apenas lo suficientemente grande para comprender la permanencia de la muerte, quedó al cuidado de un padre cuya tristeza era abrumadora. La risa que había definido a Mario en la pantalla parecía desvanecerse, reemplazada por un vacío escalofriante. Mientras Mario lloraba, comenzaron a surgir susurros sobre el hombre detrás de la fachada del esposo devoto. A pesar de su imagen de hombre de familia, los rumores de infidelidad habían girado a su alrededor durante mucho tiempo. Uno de los escándalos más persistentes se centró en su presunto romance con la deslumbrante actriz checo-mexicana Miroslava Stern. Ambos compartieron pantalla en A Volar Joven, 1947, y su química fue palpable. Miroslava, famosa por su belleza y talento, supuestamente se enamoró profundamente de Mario. Aunque nunca surgió una prueba irrefutable de su romance, la especulación fue suficiente para empañar la reputación de Mario. La vida de Miroslava, ya llena de luchas personales, dio un giro trágico el 9 de marzo de 1955. Con solo 29 años, fue encontrada muerta en su habitación bajo circunstancias misteriosas. El descubrimiento de una fotografía que sostenía en sus manos añadió una capa escalofriante a la historia. Algunos afirmaron que el hombre en la foto era el célebre torero Luis Miguel Dominguín, con quien Miroslava había estado vinculada románticamente. Sin embargo, otros susurraron que era Mario, el hombre que había cautivado su corazón, pero que nunca podría ser suyo. Años después, en una sorprendente entrevista de 2014, el periodista Jacobo Zabludovsky hizo una afirmación impactante. Aseguró que la muerte de Miroslava estaba directamente relacionada con su amor no correspondido por Mario. Según Zabludovsky, Miroslava había creído que Mario dejaría a Valentina por ella.
Cuando Mario le envió en su lugar una carta reafirmando su lealtad a su esposa y urgiéndola a seguir adelante, Miroslava quedó devastada. No mucho después, fue encontrada sin vida en su habitación. Aunque esta versión no ha sido confirmada, agregó una complejidad escalofriante tanto a la historia de Miroslava como al legado de Mario. Pero la trágica muerte de Miroslava no fue el único escándalo que oscureció la vida personal de Mario. En 1960, él y Valentina adoptaron a un hijo, Mario Arturo. Sin embargo, las circunstancias de esta adopción estuvieron lejos de ser sencillas. Los rumores sugerían que Mario había tenido un romance con una mujer estadounidense llamada Marion Roberts, quien más tarde quedó embarazada. Para evitar un escándalo público, Mario supuestamente le pagó a Marion $10,000 para que renunciara a sus derechos parentales. Lo que podría haber terminado allí tomó un giro más oscuro cuando Marion fue encontrada muerta en una habitación de hotel en la Ciudad de México, su vida truncada en un aparente intento de quitarse la vida. Para Mario, fue otro capítulo de dolor y controversia, uno que perduraría en las sombras de su vida pública. Tras la muerte de Valentina, Mario buscó consuelo en nuevas relaciones, pero estas a menudo estuvieron marcadas por complicaciones. Una de las más prominentes fue su romance con la actriz española Irán Eori. Su relación fue intensa pero volátil, marcada por discusiones apasionadas y celos. Mario Arturo, ferozmente leal a la memoria de su madre, resentía abiertamente a Irán, creando tensiones dentro de su ya frágil vínculo. Eventualmente, Irán optó por irse, priorizando su propia felicidad y carrera por encima de su tumultuoso romance. Las conexiones de Mario con otras mujeres solo profundizaron la intriga en torno a su vida personal. Se rumoreaba que la actriz argentina Rosario Granados, conocida por su elegancia y gracia, había tenido un hijo con Mario, llamado Mario Figacci Granados. Sin embargo, este niño nunca fue reconocido por Mario. El periodista Miguel Ángel Morales, autor de Cantinflas, amo de las carpas, afirmó más tarde que Mario no solo había engendrado un hijo no reconocido, sino dos. El otro era una hija, Santa Saucedo, nacida de una bailarina que Mario conoció en las carpas. Otro romance significativo surgió con la actriz cubana Rosita Fornés. En el documental Rosita Fornés, Mis tres vidas, Rosita relató cómo Mario la había cortejado durante su carrera temprana, ganándose su corazón con su encanto. Sin embargo, su relación se desmoronó cuando el padre de Rosita descubrió que Mario seguía casado legalmente con Valentina. Para Rosita, fue un amargo final para lo que ella describió como su primer verdadero amor. En sus últimos años, Mario enfrentó uno de los capítulos más humillantes de su vida. Una batalla legal con Joyce Jett, una mujer estadounidense que había trabajado para él, amenazó con empañar aún más su reputación. Joyce aprovechó una ley poco conocida en Estados Unidos que reconocía a las parejas que aparecían públicamente juntas como legalmente casadas. Aunque Mario negó vehementemente cualquier relación romántica con ella, el tribunal falló a favor de Joyce, obligándolo a desprenderse de una parte significativa de su fortuna. La traición dejó a Mario amargado, marcando uno de los momentos más dolorosos de su vida. A pesar de todo, el legado profesional de Mario perduró. Sus colaboraciones con actrices como Isela Vega en Por mis pistolas, 1962, y Christiane Martel en Abajo el telón, 1955, se mantuvieron intactas por la controversia personal, un raro respiro en una existencia de otra manera turbulenta. Sin embargo, las sombras de su vida privada acechaban, arrojando una luz agridulce sobre sus logros. Cantinflas, nacido Mario Moreno Reyes, dejó un legado extraordinario cuando sucumbió al cáncer de pulmón, el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México. El mundo lamentó la pérdida del Charlie Chaplin mexicano.
un hombre cuya brillantez cómica había traído risas a millones. Su fallecimiento ocurrió casi 38 años después de la trágica muerte de Miroslava Stern, una mujer cuya vida y temprana desaparición estuvieron entrelazadas con la suya en una telaraña de especulación y dolor. La avalancha de duelo tras la muerte de Cantinflas fue tan monumental como su carrera. Durante 3 días, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro del luto. A pesar del cielo lluvioso, miles de fanáticos se alinearon en las calles para despedirse de su amado ícono, convirtiendo el funeral en un evento nacional. Jefes de Estado de todo el mundo enviaron sus condolencias, y en un gesto raro de respeto internacional, el Senado de los Estados Unidos guardó un momento de silencio en su honor. Sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar Moreno Reyes en el Panteón Español de la Ciudad de México, un lugar de descanso adecuado para un hombre cuyo trabajo trascendió fronteras y tocó los corazones de muchos. Tras la muerte de Cantinflas, su patrimonio se convirtió en el objeto de una prolongada y polémica batalla legal que subrayó las complejidades de su legado. En el centro de la disputa estaba su hijo y heredero, Mario Moreno Ivanova, quien se enfrentó a su tío, Eduardo Moreno Laparade, por el control de los tesoros cinematográficos de Cantinflas. El conflicto giró en torno a 34 películas producidas por Cantinflas, una colección que representaba una piedra angular de su contribución artística al cine mexicano. Eduardo Moreno Laparade afirmó que Cantinflas le había otorgado los derechos de las películas a través de un aviso escrito, mientras que Mario Moreno Ivanova sostenía que, como heredero directo, tenía derecho al control total del patrimonio. La disputa, marcada por tensiones familiares y escrutinio público, se prolongó durante décadas. En 2014, después de años de batallas judiciales, la Suprema Corte de Justicia de México falló a favor de Eduardo Moreno Laparade, otorgándole los derechos de 39 películas y el control exclusivo sobre el nombre de Cantinflas. Este fallo aseguró que las películas se preservaran como un tesoro cultural, protegiendo su lugar en la historia del cine mexicano. La batalla patrimonial trascendió los lazos familiares y atrajo la atención de entidades corporativas. Columbia Pictures entró en la disputa, alegando haber adquirido los derechos de las 34 películas en disputa décadas antes. La situación se volvió aún más turbia debido a inconsistencias en la documentación. Mario Moreno Ivanova impugnó las reclamaciones de Columbia, argumentando que las películas no solo eran un activo comercial, sino un símbolo del patrimonio cultural de México. La lucha legal con Columbia Pictures se extendió por 8 arduos años, marcada por intensos debates en las salas de tribunal y altas apuestas para ambos lados. El 2 de junio de 2001, el tribunal emitió su fallo final, fallando a favor de Columbia Pictures. La compañía mantuvo la propiedad de las películas, asegurando sus derechos de distribución internacional, dejando una resolución agridulce para Mario Moreno Ivanova, quien había luchado incansablemente por mantener las películas bajo control mexicano. El resultado de estas batallas legales reflejó la complejidad perdurable del legado de Cantinflas. Si bien sus películas seguían siendo una fuente de alegría y orgullo nacional, las disputas sobre su patrimonio subrayaron los desafíos de preservar las contribuciones de un ícono frente a intereses personales y corporativos. A pesar de estas controversias, el impacto de Cantinflas en el cine y la comedia global sigue siendo inigualable. La vida y el legado de Mario Moreno están capturados en la película biográfica Cantinflas, dirigida por Sebastián Del Amo en 2014. La película, protagonizada por Óscar Jaenada, ofrece una interpretación cautivadora de un joven Mario Moreno que lucha por ganarse el respeto y hacerse un nombre en el mundo de la actuación. Más allá de la representación cinematográfica, los estudiosos han analizado durante mucho tiempo a Cantinflas tanto como personaje como fenómeno cultural. Jeffrey M. Pilcher,
destacado estudioso de la cultura mexicana, describe a Cantinflas como un símbolo del caos de la modernidad mexicana. Una modernidad que estaba tentadoramente fuera del alcance de gran parte de la población. Pilcher explica que el discurso sin sentido del personaje encapsulaba las contradicciones de una sociedad que luchaba por reconciliar la tradición con el progreso. Como lo expresó el propio Pilcher, Cantinflas representaba el momento palpitante de todo lo que quiere ser aquello que no puede ser. Este caos se extendió al tejido social de México, ya que Cantinflas deconstruía y reconstruía jerarquías, patrones de discurso, identidades étnicas y normas masculinas de manera revolucionaria. Si bien Cantinflas es amado mundialmente, quizás sea más recordado internacionalmente por su papel junto a David Niven en La Vuelta al Mundo en 80 días. Su actuación en la película le valió un Globo de Oro como mejor actor en una película musical o de comedia, consolidando su reputación como estrella global. En México, Mario Moreno fue mucho más que un actor. Fue un pionero que ayudó a definir la época de oro del cine mexicano. Como empresario e ícono cultural, desempeñó un papel clave en la configuración de la industria. Sin embargo, su influencia trascendió el entretenimiento. Profundamente involucrado en la compleja política laboral de México, Moreno se convirtió en una voz para la clase trabajadora. Su autenticidad como representante de la gente común lo convirtió en una figura clave en los primeros esfuerzos para contrarrestar el charrismo, la práctica del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de cooptar y controlar los sindicatos. La posición única de Cantinflas en la sociedad mexicana lo convirtió en un sujeto de intenso escrutinio y debate. Críticos de los medios, filósofos y lingüistas analizaron su personaje y sus implicaciones sociales. Para algunos, fue una figura subversiva, que desafió las normas establecidas y las estructuras de poder con su aguda ironía. Para otros, fue un muñeco burgués o un simple entretenedor. Sin embargo, muchos lo celebraron como un innovador verbal y un indiscutible antihéroe pícaro, cuyo humor y humanidad capturaron la esencia del espíritu mexicano. Cantinflas puede habernos dejado incontables risas, pero su historia personal es una de complejidad, vulnerabilidad y emoción cruda. Las mujeres que amó, las batallas que libró y el legado que dejó son tan legendarios como los personajes que interpretó. Si te ha gustado este análisis profundo del mundo de Cantinflas, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia increíble del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video.